Hola a todos y a todas, bienvenidos al tema 2 de Ciencias Naturales. Nos relacionamos. En este tema vamos a impartir dos contenidos fundamentales. Por un lado, vamos a conocer cuáles son los sentidos de las personas, concretamente 5. Y por otro lado, vamos a ver el aparato locomotor, por qué está formado el aparato locomotor. Así pues, vamos a ello. El primer sentido que vamos a trabajar es el sentido de la vista. Gracias al sentido de la vista, las personas podemos percibir diferentes colores, el rojo, el azul, el verde, diferentes formas, circulares, cuadradas, triangulares, tamaños, grande, pequeño, y distancias, cerca, lejos. Una de las cosas súper importantes del sentido de la vista es saber cuáles los órganos del sentido de la vista, que son los ojos. Recordar que los órganos ya los dimos en el tema anterior. ¿Y qué función tienen los órganos del sentido de la vista? Es decir, ¿qué función tienen los ojos? La función es captar la luz y enviar la información a nuestro cerebro. Tenemos que recordar que es en el cerebro realmente donde se forman las imágenes. Por lo tanto, observamos la relación de ojos-cerebro. Repito, en el ojo no es donde se forman las imágenes. Las imágenes se forman en el cerebro. Los ojos, la función es captar la luz y enviar la información al cerebro. Además, también hemos visto las partes del ojo. De hecho, tenemos en nuestra libreta un dibujo exactamente igual con las partes del ojo. Recordamos la ceja, los párpados, las pestañas, el iris y la pupila. Fundamental saber dónde están cada una de las partes. Entra en el examen, aviso ya. Y finalmente, lo último que vimos del sentido de la vista son los encargados de proteger nuestros ojos, que son los párpados, las cejas y las pestañas. El siguiente sentido que vamos a trabajar es el sentido del oído. Gracias al sentido del oído, las personas podemos percibir los sonidos y además podemos distinguir unos sonidos de otros. El órgano del sentido del oído, como bien indica el nombre, son los propios oídos. ¿Y cuál es la función de los oídos? Su función es captar los sonidos y enviar la información al cerebro. Recordamos, el cerebro es el órgano que permite que todos los demás órganos funcionen, ¿vale? ¿Y cómo consigue el oído enviar la información al cerebro? A través de los nervios auditivos. Además, también es importante conocer las partes del oído. En este caso las vamos a diferenciar en dos partes. Tenemos la parte exterior y la parte interior. La parte exterior, todo el mundo la conoce, las orejas, ahí tenéis el dibujo. Y la parte interior. En la parte interior podemos visualizar cuatro partes. El conducto auditivo, el tímpano, la cadena de huesecillos y el caracol. Recordamos, además, os he puesto el dibujo para que podáis saber dónde está cada una de las partes interior de nuestro oído. Pasamos al tercer sentido, el sentido del gusto. La función básica del sentido del gusto es reconocer los sabores. Tenemos que saber que el órgano del sentido del gusto es la lengua.
¿Y cuál es la función de la lengua? La función básica de la lengua es captar los sabores. Y alguien me pregunta, profe, ¿y cómo consigue la lengua captar los sabores? Es necesario que esté húmeda. ¿Por qué? Porque es la saliva la que puede captarlos. Además, tenemos los 5 sabores clásicos: el dulce, el salado, el ácido, el amargo y el umami. Recordamos que en clase pusimos un montón de ejemplos en cada uno de los sabores. Yo aquí os he dejado una muestra en forma de fotografía para que os podáis acordar. Llegamos a los 2 últimos sentidos, al sentido del tacto y al sentido del olfato. Vamos a comenzar por el sentido del tacto. El sentido del tacto nos permite conocer cómo son las cosas que tocamos. Por ejemplo, podemos tocar materiales lisos, rugosos, calientes, fríos. El órgano del sentido del tacto, evidentemente, es la piel. Por otro lado, tenemos el sentido del olfato. ¿Qué nos permite este sentido? Nos permite captar los olores, ¿vale? Dichos olores se encuentran en el aire que respiramos. Por lo tanto, para poder oler, el órgano del sentido del olfato es la nariz. Terminados los sentidos, vamos a pasar al aparato locomotor, que además os van a sonar. ¿Por qué os va a sonar el aparato locomotor? Porque son algunos aspectos que hemos tocado en el tema anterior. Por ejemplo, el aparato locomotor está formado tanto por los huesos como por los músculos, es decir, órganos que ya hemos mencionado en el tema 1. Vamos a comenzar por los huesos. Los huesos son órganos rígidos y resistentes, es decir, duros, fuertes, y se unen a las articulaciones. Evidentemente, todo el conjunto de los huesos forman el esqueleto. Ahí podéis observar la imagen. Pasamos al otro, a los músculos. Los músculos, en cambio, son órganos elásticos que pueden encogerse y estirarse sin romperse. Se unen, además los músculos se unen a los huesos a través de los tendones. Os he dejado una fotografía para que podáis observar la relación músculo, tendón y hueso. Y hasta aquí el tema 2 de Ciencias Naturales. Recordamos, 2 contenidos básicos: los sentidos, concretamente los 5 sentidos, y el aparato locomotor. ¿Por qué está formado? Huesos y músculos. Los huesos y músculos ya los mencionamos en el tema 1. Hay que saber qué es cada uno de ellos, ¿vale? Cualquier duda, el lunes me tenéis a vuestra disposición. Que paséis un buen fin de semana. ¡Saludos!